que en medio de tu prueba, que en medio de la tormenta, y te dice, ten paz, paz en medio de tu tormenta. En el libro de San Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41, dice así, leemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas más. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ella se anegaba. Amén. Y él estaba en la popa, arriba. Jesús estaba en la popa durmiendo, allá arriba. Y cuando le despertaron, le dijo, maestro, no tienes cuidado de que perecemos. Mira cómo está el viento, el mar está furioso. Y aquí las aguas caen dentro, nos ahogamos, perecemos. Y le dijo, pero ¿por qué estás amedrentado? ¿Cómo no tenéis fe? O sea, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está la fe de ustedes? Amén. Y entonces temieron con gran temor. Y se decían uno al otro, ¿pero quién es este? ¿Por qué nos habla así? Que aún el viento y el mar lo obedecen. Era Jesús. Jesús estaba con ellos. Y ellos no se daban cuenta que el maestro era Jesús. Amén. Que lo guardaba, que lo cuidaba. ¿Por qué tienen miedo? Si yo estoy aquí, en medio de tu prueba, en medio de tu lucha, en medio de la tormenta, yo estoy aquí. Amén. ¿Por qué me grita? ¿Por qué te desespera? Si yo estoy aquí. Yo estoy aquí con ustedes. Amén. Porque dice, ¿quién es este con el viento? Dice, aún el mar lo obedecen. Dios le puso límite a todo. Hasta el mar le puso límite. Amén. A ti, a nuestra vida, al sol, al cielo, a la luna, a las estrellas, a todo lo que Dios creó, le puso un límite. Amén. Y Él le puso un límite a todo. Dice, hasta el mar, hasta los vientos obedecen. Amén. Y Él se levantó, una gran tempestad de viento. Amén. Y echaban a Juan en el barco de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre una cabezal y lo despertaron. Amén. Y Jesús cuando los vio, estaban asustados. Y dijo, estate quieto, está paz, tener paz. Y él tranquilamente se levantó. Y con autoridad que él tiene, el poder, reprendió el viento. Y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo gran bonanza. Las aguas se tranquilizaron y las aguas volvieron otra vez a su nivel. Así mismito es cuando el enemigo se levanta en nuestra vida. El enemigo se levanta, Satanás se levanta el vecino, se levanta tu marido, se levantan los hijos, te alzan la boca y te quieren comer. Te insultan, te humillan, ¿qué no te dicen? Amén. Y te amenazan. Amén. Pero cuando tú y yo usamos la autoridad de Dios, el diablo tiene que callar. Se tiene que enmudecer. Amén. Y las aguas se apaciguan. Ahora, si tú sigues tiqui, entonces va a ser que entonces más nunca la tempestad en tu casa va a volver las aguas a su nivel, sino que van a ir de peor en peor. Así, por eso que es muy importante la fe. Yo como la fe dice, la palabra dice, que la fe de tuya y mía tiene que ser probada. Amén. Tiene que ser probada. Amén. Como el oro fino tiene que ser probada. Amén. Dice porque dice cuando tu fe es probada, que pasamos por lucha, que pasamos por pruebas, que pasamos por sinsabores, ¿qué pasa? Todo se oscurece, todo se revuelca. Amén. Y así pasó, porque era de noche. Era de noche. Y ellos estaban en medio de la mar. Estaban en medio de la mar. El mismo medio del mar. Y ese viento recio, esas olas que se elevaban. Amén. ¿Y qué pasó? Que los discípulos caminaron con Jesús.
Pero aunque andaban con Jesús, tenían de temor. Amén. ¿Tú sabes por qué? Porque se olvidaron que Jesús iba con ellos. En tu barca, ¿quién está contigo? En medio de la prueba, en medio de tu lucha, en medio de tus sinsabores y pruebas de malos ratos, enfermedades, disgustos, ¿quién está contigo? Jesús. Ese es el peligro, que muchas veces el enemigo te levanta, el enemigo te ciega, de tal manera, te enmudece, te ciega, te pone ansioso, te pone desesperado, para que tú te olvides que hay un Dios que pelea por ti. Hay un Dios que pelea por ti. Hay un Dios que te dice, no temas, ¿por qué? ¿Cuál es tu temor? No tengas miedo, yo te ayudo, yo estoy contigo. Yo estaré contigo hoy, siempre, todos los días, 24/7. Lo dice la palabra. En medio de la tempestad, no temas. No te olvides que contigo anda Jesús. No te olvides que Jesús te lleva de la mano. No te olvides que Jesús te toma de la mano derecha. Y Dios ha prometido guardarte hoy y siempre, 24/7. Porque es que es una promesa de Dios. Dios te prometió que sí. Dios no te dijo a ti que no venía lucha. Dios no te dijo a ti que todo iba a ser color de rosa. No, yo te digo que dice que tendríamos pruebas, luchas, tribulaciones y muchos sinsabores. Amén. Pero lo prometió también que en medio de esas luchas y pruebas, amén, seríamos más que vencedores. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta que en la barca está Jesús, no tenemos por qué temer. No tenemos por qué temer porque en la barca anda Jesús con nosotros. Se levanta el enemigo y ruge. Te levanta la mano, te dice cuánta poca vergüenza hay. Levanta el vecino, no, pero no conteste. Porque si usted se pone guapo, gabetón y malcriado también, tiqui, a ver que la tormenta no va a cesar. La tormenta no va a cesar. Amén. Y ahí que va a venir la tempestad grande. Porque detrás de esas situaciones vienen también momentos duros, donde muchos pierden la mente, muchos pierden el momento. Y llega la muerte, se forma tremendo revolú. Y aquel se enoja contigo, y ahí llega hasta la muerte, hermano. Porque dice la palabra que el pago del pecado es muerte. Por eso es que tú y yo mejor, mira, mantenernos calladito de la boca y reclamar la promesa de Dios. Porque en medio de tu barca está Jesús contigo. Amén. Y sabemos que en medio de tu prueba, en medio de la prueba, porque dice que pasaremos por luchas, pruebas y tribulaciones. Pero también tenemos que pensar que cuando tú y yo pasamos por luchas y tribulaciones, por enfermedades, por situaciones, porque venga lo que venga, amén, dice que no es para que tú tengas miedo, es para aumentar tu fe, es para aumentar tu confianza con Dios. Señor, gracias porque tú estás conmigo. Gracias, Señor, porque en medio de la tempestad tú estás conmigo, Padre Santo, Dios mío. Y a través de la prueba, a través de los sinsabores, a través de la prueba dura y amarga, amén, el Señor, o sea, cuando llega el momento, estamos inmaduros, porque estamos pasando una prueba que no esperábamos. Pero a través de esa prueba, si tú mantienes la calma, entonces Dios te abre tus ojos espirituales para que tú puedas ver más allá qué hay detrás de la prueba. ¿Qué hay detrás de la tormenta? ¿Qué viene detrás de eso? ¿Qué es lo que está pasando y cómo tú lo vas a arreglar? Pero Dios te va a dar sabiduría. Dios te va a capacitar. Amén. Porque tú te mantienes guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a guiar. El Espíritu Santo te va a dar la paz. El Espíritu Santo te va a llevar y te va a decir qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Pero mientras tanto, orando y calladito de la boca te ve más lindo. Amén. Porque a través de la prueba, Dios abre ¿qué? Nuestros ojos espirituales. Y cuando Dios te abre tus ojos espirituales, entonces vamos a poder entender tantas cosas que en un momento dado no entendíamos. Amén. Y cuando tú y yo recapacitamos, digo, Señor, gracias por mi prueba. Gracias, Padre Santo, porque en medio de la tormenta, Señor, yo no entendía. Pero, Señor, gracias. Porque tú me mostraste, Señor, lo que hay detrás de todo esto. Gracias, Señor, porque ahora yo entiendo por qué el vecino se me levantó así. ¿Por qué mi esposo está de esta manera? ¿Por qué Purano está esto? ¿Por qué yo estoy pasando por esta prueba? ¿Por qué me cortaron la luz?
Porque es como cuando tú no pagas la luz. Si tú pagas tarde, no pagas la luz y el agua, sabes que te la van a cortar. Y si no pagas la renta, sabes que te van a echar a la calle. Amén. Que son 3 fundamentos que tú tienes que mantenerte al día. En el pagar de tu casa, pagar la luz, pagar el agua, pagar el teléfono. Amén. Porque si tú no pagas, te quedas sin teléfono, sin agua, sin casa y sin nada. Amén. Es igual así. Y cuando el Señor nos provee en medio de la tempestad, verdaderamente, pues, el Señor nos provee. El Señor nos provee y el Señor sí nos ayuda. Amén. Y después recapacitamos. Digo, Señor, gracias. Porque de la nada, Señor, tú me diste. De la nada, tú me proveíste. De la nada, Padre Santo, Señor, gracias a ti. Señor, gracias, Señor amado. Porque yo no tenía nada. Y yo confié en ti. Y tú, Padre Santo, Señor amado, Dios mío. Padre Santo, me pudiste suplir mi necesidad. Amén. Por eso que se te dice a ti, paz en medio de la tormenta. Amén. Así que no tenemos por qué tener miedo, porque el enemigo se levanta, pero tú, como el Señor le dijo al mar, que estaba enfurecido, le dijo, y con autoridad, le dijo, calla y enmudece. Amén. Y las olas y el mar bajaron sus aguas y todo quedó en paz. Y los mismos que estaban con él, pero ¿quién es este? ¿Quién es este que reprende con su autoridad? Y ellos se daban cuenta que Jesús andaba con él. Amén. Así muchas veces te pasa en los momentos duros de prueba, que a veces no nos damos cuenta que nos olvidamos que Jesús anda con él. Amén. Así que cuando Cristo está en la barca y tú lo tienes primero, segundo y tercero en tu vida, atmósfera cambia y todo cambia. Porque Cristo habla, Cristo nos muestra, Cristo nos revela. Y Dios hace cosas lindas en nuestras vidas. Y hoy te dice Dios lo mismo. A tu tormenta emocional, dile calla. A tu ansiedad, dile enmudece. A tu pensamiento de derrota, dile detente, basta ya. Y los ataques del enemigo, amén, los ata, los reprende y cancélalos en el nombre de Jesús. Adorando todo decreto que se levante contra el conocimiento de Cristo y llevando totalmente cautivo a la obediencia de Cristo. Atando y reprendiendo y reclamando las promesas de Dios. Amén. Dice la palabra, no dudes ni desmayes. No temas, porque dice paz en medio de la tormenta. Tenemos que seguir hacia adelante, confiando y creyendo. En medio de las circunstancias que estamos viviendo, porque pasamos por lucha, pasamos por pruebas, pasamos por tormentas, pasamos por momentos bien duros, bien críticos en la vida, hermano, porque todos tenemos tormentas, tanto físicas como espirituales. Pero por eso es que el Señor nos compara con esta anécdota, ¿verdad? De la palabra que está en Marcos, capítulo 4, donde Jesús dice, Jesús calma la tempestad. Porque en medio de tu prueba, en medio de tu momento duro, Dios está contigo. Pero no desmayes, tienes que seguir hacia adelante. Y tenemos que decirle, Señor, gracias yo te doy. Porque Señor, tú, Señor, nos has dado poder, autoridad para atar, reprender y cancelar todo dardo de fuego de maligno. El enemigo se levanta, hermano. Cuando tú quieres trabajar para Dios, el enemigo se levanta. Cuando tú quieres hacer la voluntad del Padre, el enemigo se levanta. Vienen pruebas, vienen luchas, se levanta aquí, se levantan allá, hermano. Que muchas luchas uno tiene, hermano. El cristiano es perseguido, el cristiano es sufrido, el cristiano se angustia, el cristiano se enferma. Somos seres humanos, hermano. Con batalla, con lucha, con problemas, todos somos carnes, hermano. Amén. Por eso es que si Jesús lloró, también nosotros también lloramos cuando llega el momento duro, cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento de la angustia. Claro que lloramos, nos desesperamos, nos angustiamos, pero Jesús también lloró. Amén. Y aun cuando Él murió en aquella cruz del Calvario, amén, que le dijo, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Porque Jesús amó a la humanidad y dio a su único Hijo sin mancha y sin pecado para salvar al mundo, para salvarte a ti, para salvarte a mí. Y nosotros tan malagradecidos que somos. Amén. Por eso es que el Señor nos dejó su palabra. Dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Amén. Pero tenemos que confiar y creer que en medio de la tempestad, que en medio de la tormenta, tú y yo no estamos solos.
Amén. Dice, después de la tormenta, que dice, viene la gloria. Vienen cielos abiertos y peticiones contestadas. Y lo que estamos viviendo, dice que estamos viviendo en este tiempo final, estamos viviendo los últimos días. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo momentos difíciles, hermanos, que nos ha tocado vivir. Se ha levantado el gobierno, se ha levantado tantas situaciones, se levanta el diablo, se levanta el enemigo, se levanta quien sea en contra tuya y se te hace la vida dura, se te hace la vida imposible. Amén. Hermano, porque esto todavía, este es el comienzo, no es el final. Todavía lo que falta, hermano. Todavía lo que falta. Porque tu proceso no es tu destino. No. Es un proceso porque Señor, porque Dios nos llamó a todos con propósito. Pero cada persona, tú y yo, vamos a pasar por distintos procesos, por distintos propósitos, porque yo soy una persona, tú eres otra. Y Dios, y el alfarero te va a ir moldeando a tu manera, como Él sabe quién tú eres. Y Él sabe dónde llegar a ti, Él sabe cómo tocarte, Él sabe cómo hacer que tú te sometas y vivas una vida en obediencia para Cristo. Amén. Porque el enemigo endurece el corazón de muchos para que no trabajen para Dios. Estamos en los últimos días, en los tiempos peligrosos que nos ha tocado vivir, que Dios lo que ama es la obediencia, hermano. Porque en medio de las circunstancias que llega a tu vida, no temas, por favor, no desmayes, siga hacia adelante, porque después de la tormenta viene la calma. Y después del llanto, después de la tristeza, después de la gritería, después de tanta angustia que viene, gozo. Amén. Porque el Espíritu Santo nos da gozo. Amén. Nos pone un cántico en nuestro corazón. Y empezamos a cantar alabanzas y adoración al Señor de agradecimiento. Amén. Y después de la noche que viene, el amanecer. Así que te vamos a aprovechar también la noche para en la madrugada orar y hablar con Dios. La madrugada es el momento más lindo, más hermoso, que tú te levantas a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, habla con Dios. En el silencio de la noche, habla con Dios. En el silencio de la noche, lee la palabra. En el silencio de la noche, cántale alabanzas al Señor. Deléchate en Jehová, Dios contestará las peticiones de tu corazón. Porque Dios sí permite pruebas en nuestra vida. Dios sí permite luchas, situaciones, enfermedades, tantas situaciones que permiten nuestra vida. ¿Por qué? Para Él manifestar su poder, para Él dejarnos ver su gloria y para Él enseñarnos en ese momento duro que eres fiel. Tú no eres fiel a Dios, pero Dios sigue siendo fiel a ti. Amén. Y si tú y yo somos fieles a Dios, vamos a ver su gloria. Amén. Y vemos que la resumición de todas estas circunstancias que estamos viviendo, que no importa cuán fuerte sea la tormenta, si de las pruebas que tú estés pasando en tu vida, acuérdate que tú en la barca, tú no estás solo. Jesús está en la barca contigo. Y por más que tú veas que las situaciones lleguen, que las situaciones vengan, no te vas a hundir. No nos vamos a hundir, no. Porque te dice, no temas ni desmayes. Dice, porque yo te tomo de mi mano derecha. El Señor nos toma de la mano derecha. Ahí estaba también como Pedro, que ellos estaban en una barca de noche en el mismo medio del mar. Y cuando vieron ese personaje, nos dijo, Jesús. Y Pedro le dijo, Señor, voy. Y el Señor le dijo, ven. Y él se tiró. Mientras estaba caminando con fe, sin duda y sin miedo, se mantuvo caminando hacia Jesús derechito. Pero llegó en un momento que estaba caminando hacia Jesús, titubeó, cogió miedo. Señor, ayúdame que perezco. Amén. Y el Señor le dijo, pero ¿por qué temen? Hombre de poca fe, porque dudaste. Amén. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, que a veces en medio de la prueba caemos. Porque si quitamos la mirada del maestro, quitamos la mirada del maestro y ahí estamos, nos titubeamos, ¿verdad? Amén, nos balanceamos. Amén. Y nosotros no podemos balancearnos. Y menos en Cristo. Porque sabemos que en medio de la prueba, en medio de tu lucha, en medio de la barca, está Jesús con nosotros. Amén. Así que aumenta tu fe, confía. Porque Dios dice, Dios tiene control. Así que, Señor, aunque el viento sobre la sola golpee mi fe, sí, Señor, está puesta en ti. Así que reprendo hoy toda tormenta en mi vida. Y haz callar, Señor, la ansiedad.
Haz callar el miedo, haz callar toda duda, Padre Santo, Dios mío. Aumenta mi fe, ayúdame, Padre Santo, Señor, porque yo sé que tú eres el Dios que calma mis tempestades, que calma todas mis luchas, que calma todas mis pruebas, que calma todas mis angustias, y que en medio de mi enfermedad y de mi prueba dura, yo sé que yo no estoy solo, porque Jehová, tú estás conmigo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que oramos por quién. En el nombre de Jesús, que Dios me los bendiga, el hermano Geracio Aguilar. Amén. Jesucristo sea con ustedes. Amén. Dios los bendiga, siervo. Estamos aquí siempre para ustedes. Amén. Así que, para llenura del Espíritu Santo. Amén. Oración. Amén. Por los dones espirituales. Amén, claramente que sí, siervo. Eso es bien importante. Dice la palabra que tenemos que ser llenos del poder del Espíritu Santo y desear los dones. Amén. Y que cada día más en este tiempo tenemos que crecer, no menguar, sino crecer como Jesús creció, en gracia y sabiduría. Amén. Así que vamos a seguir hacia adelante y le damos la bienvenida también a nuestro pastor, Juan Mari Torres, que está por ahí también. Amén. Que sabe que quiero que los ame esa familia hermosa. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Y sigamos hacia adelante, caminando, confiando. Porque en medio de las circunstancias, en medio de la tormenta, Dios está con nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, una vez más te presento a tu siervo Aguilar. Yo le pido por él, Padre Santo, mira su petición especial que él tiene delante de ti, Dios mío. Te pido, Señor, él pide, Padre Santo, la llenura total del Espíritu Santo, Dios mío. También pide, Padre Santo, Dios mío, por esos dones, para que esos dones sean activados en su vida espiritual, Padre Santo, y que él pueda seguir, Señor, creciendo en gracia y sabiduría. Que tú lo sigas usando, que tú lo llenes del fuego del Espíritu Santo, Dios mío. Que tú seas cada día capacitándolo, Padre, y está llenándolo, Señor, de tus bendiciones, Dios mío. No lo sueltes de tu mano, Señor amado. Sabemos que en este tiempo final necesitamos esa llenura total del Espíritu Santo. Necesitamos los dones, necesitamos los Padre Santo, Señor, esos frutos espirituales, para que podamos seguir, Padre Santo, siendo vasos útiles, instrumentos en tus manos, Señor. Aunque sobre el viento y las horas, Padre Santo, Señor, su fe se mantenga firme, Padre Santo, Señor. Que aunque vea lo que vea, Señor amado, Señor, que con la autoridad que tú le has dado, Señor, Él calle toda ansiedad, quita todo miedo, Señor, quita toda duda, y que tú, Padre Santo, Señor, tú calmes las tempestades que muchas veces Él pasa, Padre Santo, Dios mío. Señor, cúbrelo con tu preciosa sangre, de los pies a la cabeza, de la cabeza a los pies. En tus manos pongo a tu hijo, en tus manos pongo a tu siervo, Señor amado. Seguimos orando, seguimos clamando por él, por esa petición hermosa que Él tiene, Padre Santo. Llénalo, Señor, de ese poder, porque, Señor, sabemos que en cualquier momento a otro tu iglesia será levantada, Padre Santo, Dios mío. Así bendice a nuestros pastores, también guárdalos, cuídalos, protégelos, Señor amado. Síguele dando la salud, síguele dando la sabiduría para que ellos también sigan hacia adelante, Dios mío. Dale la salud sobre todo, ayúdalos, Padre Santo, Dios mío. Sigue bendiciendo a nuestros pastores, sigue bendiciendo a su familia, Dios mío. Ayúdalos, Señor amado, y sigue abriendo puertas, sigue abriendo camino para ellos, Señor amado. Tú sabes, Señor, el corazón dispuesto que Él tiene a trabajar para ti, Dios mío. Dios mío, sigue usándolo, Señor, en el mensaje de tu palabra, Dios mío. Que tiene un mensaje lindo, hermoso, Padre Santo, Señor, para este tiempo final, Padre Santo, Dios mío, donde todos tenemos, Señor, es necesario, Señor, que seamos amonestados, Padre Santo, Dios mío, porque nuestro Señor es necesario también que podamos tener día a día limpias nuestras vestiduras, Padre. Gracias, mi Dios amado, por la obra que estás haciendo en sus vidas. Dale la salud, dale la fuerza que ellos necesitan, Señor, que en medio de la tormenta ellos se mantengan firmes, que en medio de las circunstancias que se levanten contra ellos, tú aumentes su fe, Padre Santo, que en medio de la tormenta, Señor, tú los mantengas firmes, Padre Santo, que no desmayen y que sigan hacia adelante, Señor, porque tú nos das paz en medio de la tormenta. Así te pido por cada vida, así te pido por cada persona que oye este video, Señor amado, que si están pasando por alguna situación difícil, Señor, que en medio de la tormenta tú le des paz. Amén. Así que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendiciones, Dios les bendiga y Dios les guarde.